Si tienes empleados o alguna vez has tenido que entrevistar a alguien para trabajar en tu negocio, lo que te voy a contar hoy puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Y lo más increíble de esta historia es que todo comenzó con una pregunta que parecía completamente inocente. Una pregunta que miles de personas hacen todos los días. Una pregunta que probablemente muchos de ustedes han hecho sin pensarlos dos veces. Y sin embargo, esa pregunta terminó convirtiéndose en un problema que este dueño de negocio jamás vio venir. Déjame contarte lo que ocurrió. Hace algún tiempo conocí a un dueño de negocio que estaba tratando de contratar a una persona para una posición importante dentro de su empresa. No era una gran corporación, no tenían un departamento legal, no tenían un departamento de recursos humanos, era simplemente una persona trabajadora intentando de hacer crecer su negocio. Habían publicado la posición, habían recibido varias solicitudes y finalmente llegó el día de la entrevista. Durante toda la mañana se estuvo reuniendo con candidatos. Algunos tenían poca experiencia, otros no parecían muy interesados, pero entonces llegó una candidata que llamó su atención desde el primer momento. Llegó puntual, vestía profesional, tenía experiencia, respondía a las preguntas de forma confiada y mientras la entrevista avanzaba, el dueño del negocio comenzó a pensar: creo que finalmente encontré la persona correcta. La conversación era agradable, natural, sencilla, sin tensión, sin problema. Todo parecía fluir perfectamente. Y precisamente por eso fue que ocurrió el error. Porque muchas veces los errores más costosos no ocurren cuando estamos tensos. Ocurren cuando nos sentimos demasiado cómodos. Mientras hablaba, el dueño de negocio decidió hacer una pregunta personal. No lo hizo con malas intenciones. No estaba tratando de discriminar. No estaba tratando de excluir a nadie. Simplemente estaba conversando. Entonces preguntó: ¿tienes hijo? La candidata sonrió y respondió que sí. Nada extraño, nada incómodo, la entrevista continuó, pero unos minutos después vino otra pregunta: ¿y quiénes los cuidan cuando tú trabajas? Y luego otra: ¿crees que eso puede afectar tu disponibilidad? Y después otra: ¿qué tú harías si alguno se enferma? Todo parecía una conversación normal. De hecho, si alguien hubiera entrado a la oficina en ese momento, probablemente habría pensado que la entrevista iba perfectamente. La candidata nunca levantó la voz, nunca se molestó, nunca mostró incomodidad. Terminó la entrevista, agradeció la oportunidad y se fue. El dueño del negocio se quedó satisfecho, pensó que había sido una excelente entrevista, pensó que todo había salido bien, pensó que no había ningún problema. Pero había un detalle que él no sabía. Mientras él recordaba una conversación agradable, la candidata estaba recordando algo completamente diferente. Ella comenzó a preguntarse por qué le hicieron tantas preguntas sobre sus hijos. Comenzó a preguntarse si esas preguntas eran realmente necesarias para el puesto. Comenzó a preguntarse si le habrían hecho las mismas preguntas a un hombre. Y entonces ocurrió algo que el dueño de negocio jamás imaginó. La candidata no fue seleccionada para la posición. La empresa eligió a otra persona. Y cuando eso ocurrió, aquellas preguntas que parecían insignificantes comenzaron a adquirir un significado completamente distinto, porque ahora la candidata pensaba: no me contrataron por mis respuestas o no me contrataron porque tengo hijos. Y de repente el dueño del negocio se encontró en una situación que nunca había previsto. Tuvo que explicar por qué había realizado esas preguntas, tuvo que justificar el proceso de contratación, tuvo que demostrar que la decisión estaba basada en criterios legítimos, tuvo que invertir tiempo respondiendo cuestionamientos que jamás pensó que existían. Y todo comenzó con una simple conversación. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque muchas personas creen que los problemas legales aparecen únicamente cuando alguien hace algo obviamente incorrecto, pero la realidad es mucho más complicada. Muchas veces los problemas nacen de percepciones, y en recursos humanos la percepción importa muchísimo, porque imagínate que tú eres el candidato. Te preguntan sobre tus hijos, te preguntan sobre tu familia, te preguntan sobre las responsabilidades personales y luego no obtienes el trabajo. ¿Qué conclusión sacarías? Exacto. Por eso existen preguntas que simplemente es mejor evitar, no porque automáticamente sean ilegales en todos los casos, sino porque pueden crear la impresión de que factores personales estén influyendo en una decisión laboral. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Las preguntas sobre los hijos no son las únicas. Yo he visto supervisores preguntar: ¿estás casado? ¿Piensas tener hijos pronto? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres originalmente? ¿Qué religión practicas? ¿Tienes alguna condición médica? Y muchas veces esas preguntas vienen
de la curiosidad, no de la malicia. Pero la intención no siempre es lo único que importa. Porque cuando surge una investigación, cuando surge una queja o cuando surge una reclamación, lo que se analiza es el contexto completo. Y ahí es donde muchas empresas se meten en problemas. Y déjame decirte algo que aprendí trabajando en recursos humanos. La mayoría de los supervisores que terminan en situaciones complicadas no son malas personas, simplemente nunca recibieron entrenamiento adecuado. Nadie les enseñó qué evitar, nadie les explicó los riesgos y por eso se repiten errores que podrían evitarse fácilmente. Ahora imagina lo siguiente, supongamos que entrevistaste a 5 candidatos, uno de ellos tiene hijos, otros que está embarazada, otros que pertenece a una familia religiosa determinada y después eligen a una persona diferente. Aunque tu decisión haya sido completamente legítima, las preguntas equivocadas pueden hacer que el proceso parezca sospechoso. Y cuando algo parece sospechoso, comienzan los problemas. Por eso es que los entrevistadores más efectivos siguen una regla muy sencilla. Se concentran en 3 cosas: la experiencia, las habilidades y las capacidades de realizar las funciones esenciales para el puesto. Nada más. Y aquí viene la parte más importante de toda la historia, porque muchas personas están viendo este video pensando, yo jamás haría algo así. Pero la realidad es que probablemente sí. No porque quieras discriminar, sino porque eres humano, porque intentas romper el hielo, porque intentas ser amable, porque intentas generar una conversación. Y precisamente ahí es donde nacen muchos problemas. Lo que parecía una conversación amistosa puede terminar convirtiéndose en una situación que consume tiempo, dinero y energía. Y por eso siempre recomiendo lo mismo. Antes de entrevistar a alguien, prepara tus preguntas. Mantén consistencia entre candidatos y evita temas personales que no tienen relación directa con el trabajo. Porque una buena entrevista no se trata de describir todos los detalles de la vida de una persona. Se trata de determinar si puedes realizar exitosamente el trabajo para el cual está aplicando. Y si recuerdas una sola cosa de este video, que sea esta: la mayoría de los dueños de negocio no se meten en problemas por ser malas personas. Se meten en problemas porque hacen preguntas que parecen inocentes. Y a veces una sola pregunta puede terminar costando mucho más de lo que jamás imaginaron. Si quieres conocer la historia de la persona que tuvo que devolverle más de $10,000 al unemployment, dale click a este video y nos vemos allá.